En el invierno de 1847, 17 jóvenes ingresaron al remoto convento de Santa Margarita en las colinas del oeste de Pensilvania, ansiosas por dedicar sus vidas a Dios. Para la primavera, solo 3 seguían con vida, y se negaban a hablar de lo que ocurrió durante aquellos oscuros meses tras los muros del convento. Durante más de un siglo, la Iglesia Católica mantuvo sellado el registro oficial. Pero unas cartas descubiertas recientemente, escritas por la única monja sobreviviente, revelan un horror tan perturbador que desafía todo lo que creíamos saber sobre la devoción religiosa y la naturaleza humana. ¿Qué llevó a 14 mujeres devotas a la muerte en un lugar destinado a ser un santuario? ¿Y por qué la Iglesia hizo tantos esfuerzos por enterrar esta historia? La respuesta yace en un testimonio tan impactante que incluso los investigadores eclesiásticos más duros no pudieron soportar hacerlo público. Esta noche, desvelamos la verdad sobre las monjas que nunca tomaron sus votos finales. Antes de continuar con la historia del convento de Santa Margarita, quiero recordarte que este canal no es para todos, sino solo para las almas más valientes que pueden soportar los misterios más oscuros escondidos en nuestra historia. Si eres uno de esos verdaderos buscadores de misterio, presiona el botón de suscribirse y activa la campana de notificaciones. Y tengo curiosidad, ¿desde dónde nos escuchas esta noche? Deja un comentario con tu ciudad o estado, porque estas historias nos conectan a todos a lo largo del país. Ahora, adentrémonos en las sombras de 1847 y descubramos lo que realmente sucedió en aquellas colinas de Pensilvania. La historia comienza en una época en la que América todavía estaba buscando su identidad religiosa y la Iglesia Católica luchaba desesperadamente por establecerse en una nación predominantemente protestante. El año 1847 marcó un punto de inflexión para las comunidades católicas en Estados Unidos. A medida que oleadas de inmigrantes irlandeses huían de la gran hambruna, la Iglesia luchaba por brindar guía espiritual y refugio a los fieles en crecimiento. Pensilvania, con su tradición de tolerancia religiosa establecida por los cuáqueros, se había convertido en un refugio para las instituciones católicas, pero la aceptación estaba lejos de ser garantizada. Las comunidades protestantes veían los conventos católicos con sospecha, difundiendo rumores de rituales secretos y de encarcelamiento forzado de jóvenes mujeres. El sentimiento anticatólico era particularmente fuerte en el oeste de Pensilvania, donde las familias protestantes se habían asentado generaciones antes y veían la creciente presencia católica como una amenaza a su modo de vida. Los periódicos publicaban regularmente historias sensacionalistas sobre conventos, afirmando que eran prisiones donde se retenía a las jóvenes contra su voluntad. El Partido Nativista, un movimiento político dedicado a limitar la influencia católica, había ganado un apoyo significativo en la región, dificultando la vida a las instituciones católicas que intentaban establecerse. El convento de Santa Margarita se alzaba como una fortaleza de fe en las colinas ondulantes del condado de Westmoreland, a 30 millas al sureste de Pittsburgh. La imponente estructura de piedra, construida en 1832 por artesanos alemanes, se elevaba a 3 pisos contra el cielo gris invernal. Sus ventanas góticas parecían mirar hacia el valle de abajo, mientras una torre con campanario se extendía hacia el cielo como un dedo acusador. La arquitectura del edificio era deliberadamente intimidante, diseñada para inspirar tanto reverencia como temor. Los gruesos muros de piedra caliza, extraídos de la roca local, mantenían el interior fresco en verano y amargamente frío en invierno. Las estrechas ventanas dejaban pasar poca luz natural, creando una atmósfera de crepúsculo perpetuo que parecía engullir las voces y los pasos. El convento albergaba a las Hermanas de la Divina Misericordia, una orden estricta que había llegado recientemente de Francia, trayendo consigo tradiciones del viejo mundo que parecían casi medievales a las sensibilidades estadounidenses. A diferencia de las órdenes más conocidas que dirigían escuelas y hospitales, las Hermanas de la Divina Misericordia se centraban exclusivamente en lo que llamaban la perfección del alma a través del sufrimiento. Aceptaban solo a mujeres jóvenes entre 18 y 25 años, y únicamente a aquellas que pudieran demostrar tanto una piedad excepcional como una resistencia física inusual. La Madre Superiora Agatha Rose gobernaba el convento con puño de hierro envuelto en un guante de seda. A sus 53 años, se conducía con la dignidad de la nobleza europea, hablando inglés con un fuerte acento francés que hacía que incluso las oraciones más simples sonaran extrañas y misteriosas. Sus ojos azul pálido no pasaban nada por alto, y las jóvenes monjas a menudo susurraban que podía ver dentro de sus almas. La madre Agatha había huido de Francia durante las convulsiones políticas de la década de 1830, llevando consigo una colección de artefactos y manuscritos religiosos que afirmaba databan de la Iglesia cristiana primitiva.
Veía a América como un páramo espiritual que necesitaba ser cultivado con disciplina rígida y fe inquebrantable. El pasado de la Madre Superiora estaba envuelto en misterio. Afirmaba haber servido en conventos por toda Europa, pero cuando el obispo Patrick O'Malley de Pittsburgh solicitó referencias a las autoridades religiosas francesas, solo recibió respuestas vagas sobre cambios administrativos y personal reubicado. Lo que estaba claro era que la Madre Ágata poseía un conocimiento enciclopédico de la doctrina católica y una convicción inquebrantable de que las prácticas religiosas modernas se habían vuelto demasiado blandas, demasiado indulgentes con la debilidad humana. La rutina diaria del convento era implacable por diseño. Las hermanas se levantaban a las 4 de la mañana para maitines, sus pies descalzos tocando los fríos suelos de piedra mientras se dirigían a la capilla a la luz de las velas. El desayuno consistía en una papilla aguada y pan duro, comidos en completo silencio mientras la Madre Ágata leía pasajes de oscuros textos teológicos. El día estaba lleno de horas de oración silenciosa, trabajos extenuantes en los jardines y cocinas, y el estudio de manuscritos religiosos escritos en latín y francés. La comunicación estaba limitada a asuntos esenciales, y la risa era considerada un signo de debilidad espiritual que requería corrección inmediata mediante largos periodos de oración en soledad. Las novicias, jóvenes que se preparaban para tomar sus votos finales, enfrentaban un régimen aún más estricto. Debían demostrar su dedicación a través de actos cada vez más exigentes de penitencia y abnegación. Las comidas simples se transformaban en ayunos. Los arreglos de sueño relativamente cómodos se convertían en noches de rodillas sobre los suelos de piedra. La oración privada se convertía en confesión pública de hasta la más pequeña duda o pensamiento impuro. La Madre Ágata explicaba que este proceso era necesario para despojarse de las influencias corruptoras del mundo exterior y preparar el alma para la unión completa con lo divino. La hermana Catherine Murphy, con apenas 21 años, había llegado al convento de Santa Margarita en el otoño de 1846 con sueños de servir a los pobres y difundir el amor de Dios. Hija de inmigrantes irlandeses, había crecido en los barrios marginales de Filadelfia, donde presenció de primera mano el sufrimiento de su gente. Su padre, Thomas Murphy, había sido un estibador que murió de tuberculosis cuando Catherine tenía 16 años. Su madre, puente entre dos culturas, le había enseñado a leer y escribir tanto en inglés como en gaélico, habilidades que la distinguían de muchas de sus compañeras. La fe de Catherine era su ancla en un mundo que parecía decidido a quebrar el espíritu de los pobres y los inmigrantes. Había sido testigo de la caridad de las Hermanas de la Caridad, quienes dirigían una pequeña clínica en su vecindario, y su ejemplo la inspiró a buscar la vida religiosa. Pero la cálida y acogedora misión de las Hermanas de Filadelfia tenía poco que ver con la dura realidad del convento de Santa Margarita. Las cartas de Catherine a su familia, descubiertas décadas más tarde en un baúl en el ático del convento, revelan a una joven de extraordinaria compasión e inteligencia, pero también a alguien cada vez más perturbada por lo que presenciaba tras los muros del convento. El invierno de 1847 fue particularmente brutal en toda Pensilvania. La nieve comenzó a caer en noviembre y no cesó hasta marzo, acumulándose en montones que alcanzaban las ventanas del segundo piso del convento. El aislamiento era total. Sin visitas, sin correo, sin contacto con el mundo exterior más allá de la visita semanal del padre Heinrich Metz, un anciano sacerdote alemán que atendía a las dispersas comunidades católicas de la región. Incluso esas visitas se volvieron irregulares a medida que los caminos se volvían intransitables, dejando al convento completamente aislado de cualquier supervisión externa. Las provisiones, ya escasas por diseño, se redujeron a niveles peligrosos. Los jardines del convento estaban enterrados bajo casi 2 metros de nieve, y las reservas de vegetales preservados en el sótano comenzaron a agotarse en enero. Pero la Madre Ágata se negó a reducir las duras exigencias físicas de la rutina diaria. Al contrario, las aumentó, explicando que la dureza física era un camino hacia la iluminación espiritual. Las novicias se volvían cada vez más delgadas y pálidas, sus movimientos lentos mientras el hambre y el frío cobraban su precio. Pero el hambre era lo menos preocupante. La Madre Ágata había anunciado en diciembre que ese invierno sería una prueba especial de fe, una purificación que separaría a las verdaderamente dedicadas de las meramente curiosas. Hablaba de antiguas tradiciones y prácticas que se habían perdido en la adaptación moderna de la Iglesia a las preocupaciones mundanas. Las dignas serían elevadas a un nuevo nivel de entendimiento espiritual, mientras que las indignas serían redirigidas a caminos de servicio más apropiados. En la noche del 13 de diciembre de 1847, la hermana Catherine fue despertada,
no por la campana matutina habitual, sino por un sonido que atormentaría sus sueños por el resto de su vida, el suave y desesperado sollozo de su compañera de cuarto, la hermana Mary Agnes O'Brien, una joven de 19 años que había llegado desde Boston apenas 2 meses antes. Cuando Catherine le susurró para preguntar qué ocurría, Mary Agnes le agarró el brazo con una fuerza sorprendente y la atrajo hacia sí, su aliento caliente contra el oído de Catherine. «Nos están llevando a la capilla», susurró Mary Agnes, su voz temblando de terror apenas contenido. «Una por una, en medio de la noche. Y algunas de nosotras no regresamos igual. La hermana Elizabeth volvió hace 3 noches, pero ya no es Elizabeth. No habla, no come lo mismo que nosotras, y la vi bebiendo algo rojo de una copa que le dio la madre Agatha. Sus ojos, Catherine, sus ojos reflejan la luz como los de un animal». La capilla del convento de Santa Margarita no se parecía a ninguna otra que Catherine hubiera visto antes. Construida en el sótano del convento, estaba tallada directamente en la roca caliza, creando una atmósfera semejante a una cueva que parecía tragarse la luz y el sonido. Las paredes rezumaban humedad constantemente, formando extraños patrones que parecían moverse con la luz parpadeante de las velas. Había símbolos extraños grabados en la piedra. No la imaginería cristiana familiar de cruces y santos, sino algo más antiguo, más primitivo. Espirales que atraían la mirada hacia adentro. Patrones geométricos que dolía mirar directamente. Símbolos que parecían formas humanas retorcidas en actos que Catherine no lograba identificar. La madre Agatha afirmaba que eran símbolos cristianos antiguos de las catacumbas de Roma, representaciones de la devoción de los primeros mártires a su fe. Pero Catherine, educada en un convento de Filadelfia por monjas irlandesas que se enorgullecían de su conocimiento de la historia de la Iglesia, nunca había visto nada parecido. Los símbolos parecían anteceder por completo al cristianismo, remontándose a tradiciones que la Iglesia primitiva supuestamente había eliminado siglos atrás. El altar de la capilla resultaba particularmente inquietante. En lugar de la losa de piedra tradicional, consistía en una depresión circular tallada en la roca viva, rodeada de canales que se extendían hacia la oscuridad. La madre Agatha explicaba que este diseño permitía la adecuada recolección y consagración de las ofrendas, aunque nunca especificaba de qué ofrenda se trataba. El altar estaba manchado con algo oscuro que se había impregnado profundamente en la piedra porosa, creando patrones que parecían latir con vida propia. Esa noche, cuando el reloj de la torre marcó la medianoche, la madre Agatha apareció en la puerta del dormitorio acompañada por 2 hermanas mayores. Sus rostros estaban ocultos bajo pesados velos que cubrían no solo sus cabezas, sino también sus facciones por completo, dejando únicamente aberturas oscuras donde debían estar sus ojos. Llevaban velas que ardían con una llama inusual. No era el cálido resplandor amarillo de las velas comunes, sino una luz blanca azulada y fría que proyectaba sombras extrañas y hacía que los objetos familiares parecieran ajenos y amenazantes. «Hermana Mary Agnes», la voz de la madre Agatha era apenas un susurro, pero se escuchaba con claridad en todo el dormitorio. «Es hora de tu examen privado de fe. Has sido elegida para un honor especial, uno que pondrá a prueba tu dedicación a nuestra misión sagrada. Ven con nosotras de buen grado, y serás recompensada con una comprensión más allá de lo que ahora puedes concebir». Catherine observó con horror cómo su compañera de cuarto era conducida afuera, sus pies descalzos sin emitir sonido sobre el frío suelo de piedra. Mary Agnes miró hacia atrás una vez, los ojos desbordados de terror, y Catherine vio cómo sus labios formaban palabras mudas: «Ayúdame». La puerta se cerró con una firmeza que resonó en el edificio como el sellado de una tumba. Catherine apoyó el oído contra la gruesa puerta de madera, intentando captar algún ruido del pasillo, pero las paredes absorbían cualquier sonido. Esperó junto a la estrecha ventana, vigilando por algún movimiento en los ventanales de la capilla visibles desde su dormitorio, pero todas las aberturas estaban cubiertas por pesadas cortinas. La única luz provenía de un resplandor extraño que parecía emanar de la propia capilla, como si las piedras mismas fueran luminiscentes. Las horas pasaron. Catherine dormitaba inquieta, despertando con cada sonido, real o imaginado. Justo antes del amanecer, escuchó pasos en el pasillo. Lentos, medidos, que no se parecían al paso nervioso habitual de Mary Agnes. La puerta del dormitorio se abrió y una figura entró. A la tenue luz del alba, Catherine pudo ver que, en efecto, era Mary Agnes, pero algo fundamental había cambiado en ella. Mary Agnes se movía con una gracia fluida que parecía antinatural.
Su energía nerviosa habitual había sido reemplazada por una quietud casi depredadora. Cuando giró para mirar a Catherine, sus ojos atraparon la débil luz que entraba por la ventana y la devolvieron con una intensidad que le cortó la respiración. Por un instante, Catherine juraría haber visto algo moverse en aquellos reflejos, algo que se retorcía como humo. «Mary Agnes», susurró Catherine. Pero su compañera no respondió. En lugar de eso, se dirigió a su cama con aquella misma gracia inhumana y se tumbó completamente vestida, mirando fijamente al techo con esos ojos extrañamente luminosos. Permaneció así hasta que sonó la campana de la mañana, sin moverse, sin parpadear, como si estuviera en algún tipo de trance. Cuando las demás novicias comenzaron a levantarse y a prepararse para las oraciones matutinas, Mary Agnes se incorporó de repente y miró alrededor como si viera el dormitorio por primera vez. Pero cuando Catherine intentó hablarle, Mary Agnes respondió con confusión y miedo, asegurando que no recordaba nada de la noche anterior. Insistía en que había dormido profundamente y no entendía por qué Catherine le hacía preguntas tan extrañas. Sin embargo, Catherine notó otros cambios en su compañera en los días siguientes. Mary Agnes, que siempre había sido una lectora voraz de las escrituras, ahora parecía incapaz de concentrarse en los textos religiosos por más de unos minutos. Se quejaba de que las palabras se movían en la página, reorganizándose en patrones sin sentido. Durante las oraciones, a veces se detenía a mitad de frase, mirando al vacío como si escuchara voces que solo ella podía oír. Lo más perturbador era que Mary Agnes había dejado de comer las mismas comidas que las demás novicias. Se sentaba a la mesa común, movía los alimentos en el plato, pero nunca los consumía. Aún así, no mostraba signos de debilidad ni de hambre como las demás hermanas. Al contrario, parecía más fuerte, más enérgica que antes, con la piel adquiriendo un resplandor casi luminoso que la hacía destacar entre las pálidas y desnutridas novicias. 3 días después de la visita nocturna de Mary Agnes a la capilla, Catherine fue asignada a limpiar aquel espacio sagrado como parte de sus deberes diarios. Mientras fregaba el suelo de piedra y pulía el extraño altar, encontró algo que le heló la sangre. Grabadas en el suelo, cerca de la parte trasera de la capilla, apenas visibles a menos que supieras dónde mirar, había palabras talladas con algo afilado y preciso. No son lo que parecen. Las viejas costumbres nunca murieron aquí. No confíes en nadie, especialmente en quienes regresan cambiados. Encuentra la habitación oculta detrás del altar. La verdad está escrita en las piedras. Sálvate mientras aún puedas. M.A.O. Catherine reconoció la caligrafía de Mary Agnes por sus libros de oración y cuadernos de estudio compartidos. Las letras eran recientes, talladas hacía poco, y habían sido colocadas en un lugar donde solo alguien que limpiara el suelo podría descubrirlas. Pero el mensaje planteaba más preguntas que respuestas. ¿Qué viejas costumbres? ¿Qué habitación oculta? Y lo más aterrador, que le había sucedido a Mary Agnes para que pudiera dejar semejante advertencia y después, aparentemente, olvidar que lo había hecho. El hallazgo del mensaje secreto de Mary Agnes transformó la comprensión de Catherine sobre todo lo que estaba ocurriendo en el convento de Santa Margarita. Comenzó a observar su entorno con la atención meticulosa de alguien cuya vida dependía de notar los detalles que otros pasaban por alto. Lo que descubrió en las semanas siguientes dibujaba un retrato de una institución que tenía muy poco en común con cualquier casa religiosa de la que hubiese oído hablar. El invierno se endurecía, y con él llegó una rutina que Catherine empezó a reconocer como ritual en su naturaleza. Cada ciertas noches, la madre Ágata aparecía en las puertas del dormitorio, siempre al filo de la medianoche, siempre acompañada por las mismas 2 hermanas veladas cuyos rostros permanecían ocultos incluso a la luz del día. Pronunciaban un nombre, siempre en ese susurro que de algún modo resonaba con claridad en los corredores de piedra, y la novicia elegida salía sin dudar, como si no tuviera opción alguna. Catherine comenzó a llevar un registro cuidadoso, marcando con arañazos el madero bajo su cama, donde no serían notados durante las inspecciones diarias. Para finales de enero, 8 novicias habían sido llamadas a estos exámenes nocturnos. De esas 8, 3 jamás regresaron al dormitorio. Las demás regresaron cambiadas de maneras que se hicieron más evidentes con el paso de los días. La hermana Elizabeth Harwell, que había sido llamada en la tercera noche, volvió con una palidez de otro mundo y unos ojos que parecían contener profundidades que Catherine no podía comprender. Dejó de participar por completo en las conversaciones, respondiendo a las preguntas directas únicamente con un asentimiento o una negación. Durante las oraciones comunitarias,
a veces comenzaba a hablar en un idioma que ninguna de las demás novicias reconocía, no era latín ni francés, sino algo que sonaba mucho más antiguo y gutural. La hermana Sarah Morton, llamada una semana después, desarrolló una aversión hacia las cruces y la imaginería religiosa que decoraban el convento. Se estremecía al pasar junto al crucifijo del corredor principal, y durante los servicios en la capilla se colocaba lo más lejos posible del altar. Cuando le preguntaban por su comportamiento, afirmaba que los símbolos le causaban dolor físico, como si le quemaran la piel desde la distancia. La hermana Rebecca Stone, la más joven del grupo, apenas con 18 años, regresó de su examen de medianoche con conocimientos que no podía haber adquirido por medios normales. Comenzó a hablar latín con fluidez durante las oraciones, a pesar de haber tenido dificultades incluso con frases básicas antes de su desaparición. Más inquietante aún, demostró una familiaridad íntima con la historia de la Iglesia y con debates teológicos que habrían requerido años de estudio para dominar. Cuando las demás novicias le preguntaban sobre ese conocimiento repentino, ella sonreía con una expresión demasiado madura para su rostro juvenil y solo respondía que había sido instruida por excelentes maestros. Las novicias restantes se apiñaban durante los pocos momentos en los que podían hablar, susurrando teorías y temores en voces apenas más fuertes que su respiración. Algunas creían que las hermanas desaparecidas habían sido enviadas a otros conventos como parte de su formación. Otras se preguntaban si habían sido tan sobrecogidas por el fervor religioso que habían decidido convertirse en ermitañas, viviendo en aislamiento en algún lugar del vasto sótano del convento. Pero la creciente sospecha de Catherine era mucho más oscura que cualquiera de esas explicaciones optimistas. Había empezado a notar que las hermanas mayores, quienes deberían estar debilitadas por la misma dieta escasa y las duras condiciones que atormentaban a las novicias, parecían robustas y saludables. Su piel resplandecía con una vitalidad casi antinatural, y sus ojos contenían una luz que parecía provenir de su interior más que de una fuente externa. Se desplazaban por los corredores con una gracia y energía que desafiaban las duras condiciones de su supuesta vida ascética. Más inquietante aún, Catherine había comenzado a oír sonidos provenientes de la capilla del sótano que desafiaban toda explicación. Durante las horas más profundas de la noche, cuando el convento debería permanecer en silencio salvo por el viento y el crujir de las viejas piedras, podía percibir un canto rítmico en una lengua que no reconocía. Las voces no eran puramente masculinas ni femeninas, sino algo intermedio, creando armonías que parecían resonar a través de los muros de piedra y dentro de sus propios huesos. Acompañando al canto, a veces escuchaba lo que sonaba como llanto, o quizá canto, tan distorsionado por la acústica de la piedra que resultaba imposible distinguir cuál de los dos era. En una noche particularmente clara, escuchó con nitidez lo que parecía ser risa. No una risa alegre de diversión humana, sino algo frío y calculado que le hizo erizar la piel. Aquella risa iba acompañada de otros sonidos que no podía identificar, un golpeteo rítmico, el raspado de piedra contra piedra, y algo que sonaba inquietantemente parecido al goteo de un líquido sobre el suelo de la capilla. La investigación de Catherine la llevó a explorar áreas del convento que supuestamente estaban prohibidas a las novicias. Durante sus tareas de limpieza, comenzó a trazar en su mente el plano del edificio, notando discrepancias entre la apariencia externa de la estructura y su organización interna. El convento era más grande de lo que parecía desde fuera, con corredores que parecían extenderse más profundamente en la ladera de lo que su huella arquitectónica sugería. En el sótano donde se encontraba la capilla, descubrió una red de túneles y cámaras que no aparecían en ninguno de los planos arquitectónicos que había visto. Algunas de esas salas se usaban con fines prácticos, depósitos, bodegas de vino y talleres donde las hermanas preparaban medicinas y conservaban alimentos. Pero otras no parecían tener función alguna, consistiendo en cámaras vacías excavadas directamente en la roca, con paredes cubiertas por los mismos símbolos extraños que decoraban la capilla. El descubrimiento más importante llegó cuando Catherine encontró lo que el mensaje de Mary Agnes había llamado la habitación oculta detrás del altar. Durante una de sus sesiones de limpieza en la capilla, notó que las piedras tras el altar no encajaban del todo. Una inspección más detallada reveló que una sección de la pared era en realidad una puerta hábilmente disimulada, que se abría presionando una secuencia de símbolos tallados en la piedra. Dentro de la cámara secreta, Catherine halló un lugar que desafiaba todo lo que creía saber sobre las hermanas de la Divina Misericordia. La sala estaba repleta de libros y manuscritos, pero no eran los textos religiosos que esperaba encontrar en la biblioteca de un convento. Muchos estaban escritos en lenguas que no reconocía, sus páginas llenas de diagramas e ilustraciones que describían prácticas que nada tenían que ver con el cristianismo.
Algunos manuscritos eran claramente antiguos, con páginas de vitela amarillentas por la edad y tinta desvanecida hasta marrón. Otros parecían más recientes, escritos con tinta fresca en papel de calidad. Lo que todos compartían era un enfoque en lo que Catherine solo podía describir como transformación. Instrucciones detalladas para alterar la naturaleza fundamental de los seres humanos a través de prácticas rituales que combinaban elementos de religión, medicina y algo mucho más oscuro. Un manuscrito en particular, escrito en francés, llamó la atención de Catherine porque podía entender partes de él. El texto describía algo llamado la Transformation divine, la transformación divina, un proceso mediante el cual los humanos comunes podían ser elevados a un estado superior de existencia. Pero los métodos descritos eran horribles en su detalle clínico. La transformación requería la destrucción sistemática de la personalidad original del sujeto y la reconstrucción de algo nuevo y fundamentalmente distinto. El proceso implicaba aislamiento, privación sensorial y la introducción gradual de lo que el texto llamaba la sustancia sagrada, un líquido descrito como consagrado a través de antiguos rituales transmitidos por generaciones de iniciados. Los sujetos que recibían esta sustancia perdían gradualmente sus recuerdos y personalidades originales, convirtiéndose en recipientes para algo totalmente distinto. El texto hablaba de compartir conciencia y sabiduría colectiva, pero las descripciones se asemejaban más a relatos de posesión que a iluminación espiritual. Pero el hallazgo más escalofriante fue un registro escrito con la inconfundible caligrafía de la Madre Ágata. El libro contenía anotaciones detalladas de cada joven que había ingresado al convento de Santa Margarita en los últimos 15 años. No solo del grupo actual de novicias, sino de decenas de otras cuyos nombres Catherine jamás había escuchado mencionar. Cada entrada incluía los antecedentes de la muchacha, sus razones para buscar la vida religiosa y observaciones detalladas sobre sus características físicas y mentales. Más perturbadoras aún eran las notas sobre el progreso de cada una a través de lo que el registro llamaba el proceso de selección. Algunas entradas estaban marcadas como integradas con éxito, con fechas y descripciones de sus nuevos roles dentro de la jerarquía del convento. Otras estaban señaladas como no aptas para la integración, seguidas de fechas y notas crípticas sobre arreglos alternativos. Unas pocas entradas terminaban simplemente con la palabra consumida y una fecha, sin más explicación. Las anotaciones más recientes correspondían al grupo actual de novicias de Catherine. Cada una estaba descrita con detalle clínico, evaluando su potencial de transformación exitosa. La entrada de Catherine hizo que sus manos temblaran al leerla. Altamente inteligente, voluntariosa, demuestra una independencia de pensamiento preocupante, potencial de integración incierto, puede requerir manejo especial si se desarrolla resistencia. Monitorear de cerca en busca de signos de conciencia. Catherine comprendió, con horror creciente, que había descubierto evidencia de algo mucho más allá de una simple corrupción religiosa. Se trataba de una operación sistemática que había estado consumiendo a jóvenes durante más de una década, transformando a algunas en algo inhumano mientras eliminaban a otras de formas que el registro no especificaba. La pregunta que más la aterraba era simple: ¿cuánto tiempo le quedaba antes de que su propio nombre apareciera en esa última columna? El conocimiento que Catherine había adquirido en la cámara oculta se convirtió en una terrible carga. Ahora entendía que el convento de Santa Margarita no era meramente un lugar de dura disciplina religiosa, sino algo mucho más siniestro, una trampa cuidadosamente orquestada para atrapar a jóvenes en busca de plenitud espiritual. Pero conocer la verdad y actuar en consecuencia eran dos cosas muy distintas. ¿Cómo podría advertir a las demás novicias sin revelar cómo había obtenido su información? Y más crítico aún, ¿cómo podría convencerlas de algo tan increíble? La respuesta llegó cuando Catherine se dio cuenta de que no era la única que había empezado a notar los extraños cambios en sus compañeras. Margaret O'Brien, una muchacha de mirada aguda de Boston, cuyo padre era médico, había estado haciendo sus propias observaciones sobre el comportamiento alterado de las novicias que regresaban de sus exámenes de medianoche. Durante un breve momento en que se les permitió hablar mientras trabajaban en la cocina, Catherine logró susurrar una sola palabra que llevaba un peso enorme: sótano. Esa noche, Margaret se escabulló de su dormitorio y se reunió con Catherine en la despensa contigua a la cocina. El espacio era estrecho y frío, lleno de sacos de grano y barriles de verduras conservadas, pero les daba la privacidad que desesperadamente necesitaban. Cuando Catherine le mostró fragmentos del manuscrito que había descubierto y explicó lo que había aprendido del libro de cuentas de la Madre Ágata, el rostro de Margaret se volvió blanco como el pergamino. Sabía que algo estaba mal, susurró Margaret.
Su formación médica le ayudaba a procesar la información horrorizante más rápido de lo que alguien sin su experiencia podría hacerlo. Mi compañera de cuarto, la hermana Elizabeth, regresó de una de esas visitas nocturnas fundamentalmente cambiada. Ya no come la comida. He estado observándola con cuidado. Hace como que come, pero nunca traga nada. Y la he visto beber otra cosa, algo espeso y rojo oscuro que la madre Ágata le trae en una copa especial. Las observaciones de Margaret añadieron detalles cruciales a la comprensión creciente de Catherine sobre la situación. Como hija de un médico, había sido entrenada para notar cambios en el comportamiento y la fisiología humana que otros podrían pasar por alto. Había documentado un patrón de alteraciones en las novicias que iba mucho más allá de simples cambios de personalidad. Su temperatura corporal ha cambiado, explicó Margaret con voz apenas audible en la despensa. Cuando trabajamos juntas en la cocina, he notado que su piel está fría al tacto, incluso cuando el resto de nosotras estamos calientes por el fuego. Y su respiración, a veces pasan minutos sin que respiren, como si hubieran olvidado que necesitan hacerlo. Las dos jóvenes comprendieron que no estaban solas en su creciente conciencia de la situación. En los días siguientes, identificaron cuidadosamente a otras 3 novicias que también habían notado cambios, pero no entendían su significado. Hermana Ann Fitzgerald, apenas de 18 años y aterrada por lo que presenciaba, había estado rascando oraciones en las paredes de su celda, pidiendo protección de algo que no sabía nombrar. Hermana Rose M. Kenna, cuya compañera de cuarto había desaparecido la semana anterior, había comenzado a dormir con una cruz improvisada en la mano, afirmando que era lo único que le hacía sentirse segura. Hermana Clara Walsh, la más intelectualmente curiosa del grupo, había estado investigando por su cuenta la historia del convento. Su investigación reveló patrones inquietantes en los registros locales. Como secretaria de la Madre Ágata, había tenido acceso a la correspondencia oficial del convento y notó discrepancias entre los registros internos y los informes enviados al obispo en Pittsburgh. Según los informes oficiales, el convento de Santa Margarita había formado y ordenado a decenas de hermanas en los últimos 15 años, enviándolas a parroquias de todo el país. Pero Clara no había encontrado ningún rastro de esas supuestas religiosas en los registros de la iglesia. Aún más inquietante, varias familias de la región habían preguntado por hijas que ingresaron en el convento y de las que nunca se volvió a saber nada. Las respuestas seguían siempre el mismo patrón: las jóvenes habían sido enviadas a misiones remotas o habían elegido vidas de silencio contemplativo absoluto que les impedía todo contacto con el mundo exterior. Nunca se ofrecía prueba alguna de su bienestar. Las 5 novicias no alteradas comenzaron a reunirse en secreto, compartiendo información. Caterina portaba lo descubierto en la cámara oculta, Margaret sus observaciones médicas, Clara los datos de los registros, mientras que Anne y Rose compartían lo que veían en las rutinas diarias. De esas conversaciones emergió una verdad aterradora: el proceso de transformación era gradual e irreversible. Las examinaciones nocturnas no eran eventos aislados, sino el inicio de un proceso sistemático de alteración psicológica y física que podía tardar semanas o meses en completarse. Las novicias regresaban en diferentes fases de la transformación, sus personalidades reemplazadas poco a poco por algo distinto. Pero lo más perturbador fue darse cuenta de que las hermanas mayores también habían sido alguna vez novicias como ellas. Los registros antiguos sugerían que las fundadoras habían llegado a América como jóvenes religiosas, y con el tiempo fueron transformadas en lo que ahora servían, perdiendo su identidad original. Las 5 jóvenes empezaron a planear una fuga. Pero se dieron cuenta de las enormes dificultades: el convento estaba aislado por kilómetros de bosque, el invierno era implacable y nadie en el exterior creería su historia. Y lo peor, pronto notaron que sus reuniones ya no pasaban desapercibidas. La madre Ágata las observaba con frialdad, y las hermanas mayores parecían seguir cada uno de sus pasos. El 10 de marzo de 1847, la verdad salió a la luz. Cuando las 5 entraron en la despensa para una última reunión, encontraron a la madre Ágata esperándolas, sentada tranquilamente sobre un barril de grano. La sonrisa fría en su rostro les dijo que su supuesta discreción había sido inútil. «Mis queridas hijas», dijo con voz suave pero firme. ¿De verdad creían que sus pequeñas reuniones habían pasado inadvertidas? Este edificio es nuestro hogar desde hace 15 años. Conocemos cada piedra, cada sombra, cada susurro en estos pasillos. De entre las sombras surgieron las hermanas mayores, rodeándolas con precisión depredadora. A la luz de las velas, Catherine vio por primera vez sus rostros,
piel demasiado pálida y tersa, huesos angulosos, ojos que brillaban como los de animales nocturnos, dientes largos y afilados. No queremos castigarlas, continuó Ágata, levantándose con gracia inhumana. Lo que ofrecemos es elevación. No han sido elegidas para morir, sino para transformarse en algo superior. ¿Qué son ustedes? ¿Qué le hicieron a las demás? Logró preguntar Catherine con voz temblorosa. La sonrisa de Ágata se ensanchó, mostrando sus dientes afilados. Somos lo que la humanidad puede llegar a ser cuando abandona sus limitaciones primitivas. Sus amigas han trascendido sus fronteras mortales. Algunas aceptaron este don, otras necesitaron persuasión. ¿Y las que no pudieron transformarse? Preguntó Margaret con valentía. Nada se desperdicia, respondió Ágata serenamente. Su energía vital sostiene a quienes ya hemos completado la transformación. Es un círculo hermoso, lo débil alimenta a lo fuerte, lo mortal nutre a lo inmortal. El círculo se cerraba alrededor de ellas. El olor metálico y dulce que emanaba de las hermanas les revolvía el estómago. La elección es simple, concluyó Ágata, unirse a nosotras voluntariamente y conservar parte de su conciencia, o resistirse, y ser transformadas a la fuerza, borrando por completo lo que alguna vez fueron. Anne rompió a llorar. Solo queríamos servir a Dios. Y lo harán, replicó Ágata acariciando su cabello. Pero servirán a poderes mucho más antiguos que el dios pálido que adoran las masas ignorantes. Rose habló entonces con valentía. Están hablando de demonios. Están hablando de vender nuestras almas. La risa de Ágata sonó como vidrio rompiéndose. Demonios. Almas. Conceptos primitivos. No hay demonios aquí. Somos evolución. Somos lo que su especie será cuando abandone las supersticiones que la han encadenado por milenios. No se venden almas, solo se eleva la conciencia a un plano superior de existencia. Las hermanas mayores comenzaron a cerrar su círculo más estrechamente. Y Catherine pudo ver que algunas de ellas llevaban objetos que antes no había notado. Copas hechas de lo que parecía ser plata deslustrada, llenas de un líquido espeso que parecía moverse por sí mismo. El olor que emanaba de esas copas era abrumador. Una mezcla de monedas de cobre y flores podridas que la hizo tener arcadas. El proceso es bastante simple, explicó la madre Ágata, con un tono similar al de una maestra instruyendo a sus alumnos. La sustancia sagrada que ven ante ustedes ha sido consagrada mediante rituales que se remontan a los primeros días de la civilización humana. Al ser consumida, comienza la disolución de sus limitaciones actuales, preparando su conciencia para la integración con nuestra sabiduría colectiva. La transformación tarda varios días en completarse, durante los cuales experimentarán visiones y sensaciones más allá de lo que su percepción limitada actual puede imaginar. El instinto médico de Margaret se activó y comenzó a retroceder frente a las hermanas que se acercaban. Eso es veneno. Están hablando de envenenarnos. Veneno es una palabra muy fea, replicó la madre Ágata. La medicina puede ser veneno y el veneno puede ser medicina. Todo depende de la dosis y del resultado deseado. Lo que ofrecemos transforma en lugar de destruir, eleva en lugar de degradar. Tu amiga Mary Agnes lo descubrió por sí misma. Al principio luchó contra el proceso, pero ahora sirve de manera voluntaria y gozosa. La mente de Catherine se aceleraba mientras intentaba asimilar lo que estaba escuchando. Las implicaciones eran asombrosas. Si la madre Ágata decía la verdad, entonces el convento de Santa Margarita no era un caso aislado, sino parte de una vasta red de corrupción que había infiltrado instituciones religiosas durante siglos. ¿Cuántos conventos, monasterios e iglesias ocultaban secretos similares? ¿Cuántos jóvenes que buscaban plenitud espiritual habían encontrado solo la muerte o la transformación en algo inhumano? Pero aún más apremiante era la cuestión de escapar. Las 5 novicias estaban atrapadas en una pequeña habitación sin salidas, rodeadas de criaturas con fuerza y coordinación sobrehumanas. Y la tormenta de invierno afuera significaba que, incluso si lograban abrirse paso, se enfrentarían a la muerte por exposición en los bosques de Pensilvania. Clara, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, habló de pronto con una claridad que sorprendió a todos. No nos están ofreciendo una elección en absoluto. Van a transformarnos, lo aceptemos o no. La única diferencia es cuánto de nosotras podremos conservar en el proceso. La madre Ágata asintió, complacida, como si Clara hubiera pasado algún tipo de prueba.
Muy bien, niña. Has entendido perfectamente la situación. Tu inteligencia será particularmente valiosa para nuestra conciencia colectiva. Sí, todas serán transformadas, pero su actitud hacia el proceso determinará cuánto de su personalidad original sobreviva a la integración. Los sujetos dispuestos conservan más recuerdos y características. Los resistentes se vuelven más uniformes en su pensamiento y comportamiento. Las hermanas mayores levantaron sus copas al unísono, y el líquido espeso que contenían parecía palpitar con vida propia. Catherine notó que la sustancia no era enteramente líquida. Había elementos más oscuros suspendidos en su interior, que se movían de manera independiente, como diminutas criaturas nadando en un mar carmesí. Comenzaremos con la más resistente, anunció la madre Ágata, fijando la mirada en Catherine. Hermana Catherine Murphy, has mostrado la mayor independencia de pensamiento y la tendencia más preocupante hacia la investigación. Serás la primera en experimentar el proceso completo de transformación, sirviendo de ejemplo para las demás de lo que las espera. Un terror puro recorrió a Catherine, pero debajo de él surgió algo más, una ira fría y calculadora que la sorprendió por su intensidad. Estas criaturas habían matado o transformado a docenas de jóvenes, habían corrompido una institución sagrada para sus propios fines y habían ocultado sus actividades bajo la fachada de la devoción religiosa. Si iba a morir, no lo haría en silencio. Cometieron un error, dijo Catherine, su voz ganando firmeza. Supusieron que vinimos aquí esta noche sin un plan. Por un instante, la expresión confiada de la madre Ágata vaciló. ¿Qué quieres decir? Catherine sonrió, reuniendo reservas de valor que no sabía que tenía. Llevamos semanas planeando esto. Sabemos del aposento oculto detrás del altar. Sabemos de su libro de registros. Y lo más importante, sabemos de las cartas. La verdad era que Catherine estaba mintiendo desesperadamente, intentando ganar tiempo. Pero sus palabras tuvieron un efecto inesperado. Las hermanas mayores intercambiaron miradas que revelaban preocupación genuina. ¿Qué cartas? Exigió la madre Ágata, su compostura resquebrajándose por primera vez. Las cartas que hemos estado enviando al obispo Ali en Pittsburgh, añadió Clara, siguiendo la mentira de Catherine. Relatos detallados de todo lo que hemos observado aquí, listos para ser entregados si algo nos sucede. Esto era parcialmente cierto. Clara sí había estado escribiendo sus descubrimientos, pero solo en borradores escondidos en su libro de oraciones. Sin embargo, el efecto en sus captores fue inmediato y devastador. El rostro de la madre Ágata se contorsionó de rabia, y su apariencia humana cuidadosamente mantenida comenzó a resbalar. Estúpidas niñas entrometidas. Rugió, su voz tomando armónicos imposibles para una garganta humana. ¿Tienen idea de lo que han hecho? Hemos operado en secreto durante décadas, construyendo nuestra fuerza, preparándonos para el día en que emerjamos de las sombras. Su interferencia amenaza todo lo que hemos trabajado por lograr. Las hermanas mayores se transformaban ante sus ojos, sus apariencias humanas disolviéndose como máscaras de niebla. Lo que emergía era mucho peor de lo que Catherine había imaginado. Criaturas que tal vez alguna vez fueron humanas, pero tan alteradas que apenas quedaban rastros de sus formas originales. Sus extremidades eran demasiado largas, articuladas de maneras que desafiaban la anatomía natural. Su piel adquiría una cualidad translúcida que revelaba el movimiento de fluidos oscuros bajo la superficie. Y sus rostros eran lo más aterrador, cambiaban de forma, alternando entre rasgos humanos y algo mucho más primitivo y depredador. Lo que ocurrió después desafiaría toda creencia de Catherine sobre la intervención divina y el poder de la fe para vencer al mal. Estas chicas vinieron aquí voluntariamente, buscando una vida religiosa. Nosotros simplemente redirigimos su devoción hacia destinatarios más dignos. Usted les arrebató la vida, respondió el obispo Mali, con una voz que transmitía la autoridad de una certeza moral absoluta. Corrompió su fe y consumió su esencia. No hay nada sagrado en lo que ha hecho aquí, y no habrá misericordia por lo que se ha convertido. Los últimos momentos de la existencia de la madre Ágata fueron a la vez terribles y extrañamente lastimosos. A medida que continuaban las oraciones del obispo, comenzó a derrumbarse sobre sí misma, su inmortalidad robada deshilachándose como un tapiz al que le arrancan hilo por hilo. Extendió la mano hacia las novicias una última vez, con una expresión que mezclaba odio con algo que quizás era arrepentimiento. Alguna vez fuimos humanas, susurró, su voz ahora apenas audible. Hace mucho tiempo, éramos como ustedes,
jóvenes buscando sentido y propósito en la vida religiosa. Pero encontramos algo más antiguo que el cristianismo, algo que nos prometía poder sobre la misma muerte. Pensamos que elegíamos la vida eterna, pero en su lugar elegimos el hambre eterna. No nos recuerden como monstruos, sino como una advertencia de lo que puede suceder cuando la fe se corrompe por la desesperación. Con esas palabras, la madre Ágata se desmoronó en polvo, liberando por fin sus siglos de vida robada. Las demás hermanas transformadas ya habían sucumbido a las oraciones del obispo, sus formas antinaturales disolviéndose de nuevo en las sombras de donde habían emergido. El almacén quedó súbitamente en silencio, excepto por los sollozos de las 5 novicias sobrevivientes y el repicar continuo de las campanas benditas en la distancia. Pero el horror no había terminado del todo. Cuando el obispo y sus hombres empezaron a ayudar a las sobrevivientes, hicieron un descubrimiento que los perseguiría por el resto de sus vidas. Las novicias que habían sido transformadas, pero aún no integradas por completo en la conciencia colectiva, seguían con vida. Sin embargo, estaban atrapadas en un estado intermedio entre humano y monstruo, quizá peor que la propia muerte. Aquellas jóvenes conservaban lo suficiente de sus personalidades originales como para comprender lo que les habían hecho, pero habían cambiado demasiado como para volver a una vida humana normal. Rogaron al obispo que terminara con su sufrimiento, conscientes de que no podían sobrevivir sin la sustancia sagrada que había sostenido sus cuerpos transformados. Y sabiendo que, si seguían consumiéndola, completarían su transformación en las mismas criaturas que acababan de presenciar. El obispo enfrentó una elección imposible: permitir que esas novicias parcialmente transformadas murieran lentamente mientras sus cuerpos alterados fallaban, o concederles una muerte rápida y misericordiosa que las librara del tormento. Finalmente eligió la misericordia, administrándoles los últimos ritos antes de poner fin a su dolor con oraciones que liberaron sus almas del horror que las aprisionaba. Las secuelas de aquella noche de marzo fueron tanto un triunfo sobre el mal como una tragedia que marcaría a todos los involucrados. De las 17 novicias que habían ingresado al convento de Santa Margarita, solo 5 sobrevivieron en forma reconociblemente humana: Catherine, Margaret, Anne, Rose y Clara Ara. Las otras 12 fueron consumidas por completo, transformadas más allá de cualquier salvación o reducidas a estados donde la muerte era un acto de misericordia más que de tragedia. El obispo Alí ordenó que el convento fuera investigado a fondo y luego destruido. El edificio fue desmontado piedra por piedra, cada una revisada en busca de evidencias de la corrupción que había echado raíces allí. Los investigadores encontraron mucho más de lo que esperaban: cámaras ocultas con restos preservados de docenas de jóvenes, artefactos rituales usados claramente para fines ajenos al cristianismo y registros que revelaban una red de instituciones similares en Norteamérica y Europa. Los documentos oficiales de la Iglesia declararon que el convento fue cerrado por irregularidades administrativas y dudas sobre la autenticidad de las credenciales de la orden. Nada se dijo sobre los horrores hallados allí, y la documentación sobreviviente fue sellada en los archivos del Vaticano con restricciones que aún hoy impiden su acceso público. La Iglesia había aprendido siglos antes que divulgar estos incidentes solo dañaba la fe sin aportar ningún beneficio real a los fieles. El terreno fue consagrado con oraciones de purificación y dejado para que la naturaleza lo reclamara. Durante años, los vecinos reportaron luces inexplicables, cánticos que parecían provenir del subsuelo y la persistente sensación de que el lugar seguía contaminado a pesar de los esfuerzos de la Iglesia. Con el tiempo, estos informes cesaron, y el sitio se convirtió en un simple fragmento de bosque de Pensilvania. Catherine Murphy, Margaret O'Brien, Anne Fitzgerald, Rose M. Kenna y Clara Ara Walls: la verdad suele ser más extraña y aterradora que la ficción. Y, a veces, las historias más importantes son aquellas que las instituciones intentan mantener en secreto. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos otro oscuro capítulo de la historia religiosa oculta de Estados Unidos.